Amado Dios, te damos gracias por esta mañana que tú nos regalas. Gracias te damos por permitirnos, Señor, de madrugada buscar de tu presencia, Dios. En este momento, Señor, entregamos este tiempo para que tú nos hables, Papito Bello. Nos ministres a través de tu palabra. Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos saludándoles desde mi tiempo con Dios. Devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de Hechos y hoy vamos a leer el capítulo 21, pero de los versículos 1 al 25. Viaje de Pablo a Jerusalén. Después de despedirnos de los ancianos de Éfeso, navegamos directamente a la isla de Cos. Al día siguiente, llegamos a Rodas y luego fuimos a Patara. Allí abordamos un barco que iba a Fenicia. Divisamos la isla de Chipre, la pasamos por nuestra izquierda y llegamos al puerto de Tiro, en Siria, donde el barco tenía que descargar. Desembarcamos, encontramos a los creyentes del lugar y nos quedamos con ellos una semana. Estos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo no debía seguir a Jerusalén. Cuando regresamos al barco al final de esa semana, toda la congregación, incluidos las mujeres y los niños, salieron de la ciudad y nos acompañaron a la orilla del mar. Allí nos arrodillamos, oramos y nos despedimos. Luego abordamos el barco y ellos volvieron a casa. Después de dejar Tiro, la siguiente parada fue Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos un día. Al día siguiente continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe el evangelista, uno de los 7 hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. Tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de profecía. Varios días después llegó de Judea un hombre llamado Ágabo, quien también tenía el don de profecía. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos. Luego dijo: el Espíritu Santo declara: de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. Cuando lo oímos tanto nosotros como los creyentes del lugar, le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero él dijo: porque todo este llanto me parte en el corazón. Yo estoy dispuesto no solo por ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso por morir por el Señor. Al ver que era imposible convencerlo, nos dimos por vencidos y dijimos: que se haga la voluntad del Señor. Pablo llega a Jerusalén. Después de esto, empacamos nuestras cosas y salimos hacia Jerusalén. Algunos creyentes de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Emmatzón, un hombre originario de Chipre y uno de los primeros creyentes. Cuando llegamos, los hermanos de Jerusalén nos dieron una calurosa bienvenida. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros para encontrarnos con Santiago, y todos los ancianos de la iglesia de Jerusalén estaban presentes. Después de saludarlos, Pablo dio un informe detallado de las cosas que Dios había realizado entre los gentiles mediante su ministerio. Después de oírlo, alabaron a Dios. Luego dijeron: tú sabes, querido hermano, cuántos miles de judíos también han creído, y todos ellos siguen muy en serio la ley de Moisés. Pero se les ha dicho a los creyentes judíos de aquí, de Jerusalén, que tú enseñas a todos los judíos que viven entre gentiles que abandonen la ley de Moisés. Ellos han oído que les enseñas que no circunciden a sus hijos ni que practiquen otras costumbres judías. ¿Qué debemos hacer? Seguramente se van a enterar de tu llegada. Queremos que hagas lo siguiente. Hay entre nosotros 4 hombres que han cumplido su voto. Acompáñalos al templo y participa con ellos en la ceremonia de purificación, y paga tú los gastos para que se rapen la cabeza según el ritual judío. Entonces todos sabrán que los rumores son falsos y que tú mismo cumples las leyes judías. En cuanto a los creyentes gentiles, ellos deben hacer lo que ya les dijimos en una carta: abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados
y de la inmoralidad sexual. Bueno, con esto culmina los primeros versículos del capítulo 21 del libro de Hechos y empezamos a hablar acerca del viaje de Pablo a Jerusalén. Recordemos que él estaba en Éfeso y empezó su regreso para ir otra vez a Jerusalén. Mire que cuando él llega a Tiro, hay una gente que está ahí, él estaba ahí por un tiempo, y hay una gente que empieza a profetizarle a él acerca de que él no debía de ir hasta Jerusalén, porque el Espíritu le mostraba de que él supuestamente no debía seguir a Jerusalén. ¿Qué es lo que pasa? Mire, Pablo en el capítulo creo que 19, el Espíritu Santo le dice que él tenía que ir a Jerusalén y esto es una enseñanza muy clara. Mire, lo que pasa es que estas personas, ellos vieron la misma profecía, lo mismo que el Espíritu Santo le había mostrado a Pablo. Y lo que le había mostrado el Espíritu Santo es que él iba a padecer por medio de los religiosos, de todos los de la iglesia de Jerusalén. Lo iban a meter preso y le iban a entregar a los gentiles. Y ellos de pronto, al ver esta misma visión o esta misma profecía de lo que Pablo iba a padecer, que ya el Señor le había mostrado a él, ellos en sus sentimientos interpretan de pronto el hecho de que Pablo no debería de ir allá porque iba a sufrir esto. ¿Por qué? Porque ellos lo estimaban, ellos lo amaban mucho y no querían que él padeciera y sufriera todas estas cosas. Pero Pablo, un hombre obediente, un hombre que tenía comunión con Dios, ya el Señor le había mostrado que él tenía que padecer esto y que en ese sufrimiento el Señor lo iba a socorrer y lo iba a levantar. Por eso era que Pablo seguía, no es que desobedece la profecía o no es que de pronto cometió un error en ir a Jerusalén, no, sino que ya el Señor le había mostrado a él. Y esto es importante para que nosotros entendamos algo. Si usted y yo tenemos la oportunidad de hablar con el Señor, porque Él nos ha dado esa oportunidad, nos ha abierto el camino. Jesucristo, por medio del sacrificio en la cruz y el haber resucitado el tercer día, nos abrió el camino ante el Padre. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino por mí. Así que si nosotros hemos recibido a Jesucristo como Dios y Salvador, nosotros tenemos la posibilidad de entrar al lugar santo y hablar con el Señor sobre las cosas que nosotros debemos de hacer. Entonces el Señor nos puede revelar a nosotros también personalmente. El problema de nosotros es que nosotros no buscamos de la presencia de Dios. Nosotros dejamos que la gente, que el mundo, que todas las circunstancias manejen nuestras vidas y por eso es que muchas veces no hacemos la voluntad de Dios. Si usted se guarda, entra a ese lugar santísimo, igual que yo, y oramos al Señor y le pedimos, el Señor nos va a mostrar cosas que incluso a veces no le agradan al mundo o nos agraden a nosotros, pero sabemos de que es la voluntad de Dios y vamos a estar nosotros tranquilos porque cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, sabemos de que así no nos guste, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Después en este caminar llega una reconfirmación y dice que cuando llegó a Cesarea, llegó una persona de Judea llamado Ágabo y este también traía una profecía acerca de Pablo y él agarra y coge el cinturón de Pablo y dice que el Espíritu Santo declara de esta forma, dice: el dueño de este cinturón será atacado por los líderes de judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. Dice el doctor Lucas, que fue el que escribió este libro y él se incluye en esta narrativa, dice: cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar le suplicamos a Pablo que no fueran a Jerusalén. Y mire que esta profecía es dada para que el Señor prácticamente le está preguntando a Pablo, o Pablo está decidido, dice: pero dijo Pablo, ¿por qué este llanto? Me parte en el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Esta es la decisión más hermosa que puede uno declarar un ser humano cuando verdaderamente uno está creyendo en el Señor. Hay muchas cosas que no nos convienen, hay muchas cosas que de pronto por el nombre del Señor vamos en contravía de las personas, incluso de las leyes, incluso de muchas cosas que de pronto no convienen en este mundo o son adversas para nosotros. Pero cuando nosotros queremos agradar al Señor, nosotros hacemos lo que Dios dice, así como Daniel no recibió
el edicto que hizo el mismo Nabucodonosor cuando dijo que nadie orara a ningún Dios, pues él obedeció primeramente a Dios, y es una enseñanza que nos la repite Pablo en este momento, porque él dice, no, el Señor ya me dijo que tenía que ir a Jerusalén, así que no importan las profecías o las cosas que de pronto estén sintiendo las otras personas, porque ellos están dando la misma profecía que le había dado el Señor a Pablo, sino que ellos en sus sentimientos le decían, por favor no vaya para allá, porque ellos lo amaban, así como también los de Tiro. Entonces, esta es una enseñanza muy buena porque todos tenemos ese acceso, así que nosotros busquemos de la presencia de Dios para que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a hacer su voluntad por encima de cualquier cosa que nos pueda suceder o cualquier cosa que de pronto a las personas no les agrade, pero lo importante es obedecer al Señor. Después, cuando llegó a Jerusalén, él fue a dar un informe. Y mire que esto es bien bonito también, otra enseñanza, porque Pablo está bajo autoridad. Y todas las personas que escuchen este audio, deberíamos de estar bajo autoridad. O sea, nosotros tenemos pastores que están sobre nosotros y son las personas que nos mentorean y que nos ayudan también a nosotros y rendimos cuentas. Así todos tienen que tener también una iglesia, un lugar donde ir y poder congregarse y tener autoridad, para que también la autoridad rendir cuentas es bueno, porque cuando rendimos cuentas nosotros tratamos de portarnos como debe de ser, y eso nos va a ayudar a salir adelante a cumplir la voluntad de Dios. Y mire que él fue y allá estaban los apóstoles, estaba Santiago y estaban otros, y resulta de que él les dio el informe de todo lo que había sucedido, de tantas personas que estaban allá. Y resulta de que pasa algo, y es que ellos empiezan a hablarle de que ahí en Jerusalén se han dado cuenta de que miles de judíos también han creído en el Señor. Y viene algo bien importante aquí, dice que es que ellos piensan de que Él les ha dicho a ellos que los creyentes judíos, Él les enseña a todos a que vivan entre los gentiles y abandonen la ley de Moisés, o sea, que empiecen a vivir por gracia. Recordemos que antes de que el Señor viniera, ellos vivían bajo la ley de Moisés, estaban bajo el antiguo pacto, y este es un nuevo pacto donde es por la fe en Jesucristo. Lo que él enseñaba era precisamente de que nosotros, para ser salvos, no tenemos que cumplir la ley de Moisés, mas no quería decir de que no la hicieran, que era pecado, que ya no tenía que hacerla, porque los mandamientos siempre van a estar para beneficio de nosotros. La palabra Torah quiere decir instrucción. Lo que el Señor nos ha dado es una bendición para que nosotros, por medio de los mandamientos, podamos tener una mejor vida. Hay unos mandamientos que son para obedecer a Dios y otros mandamientos para tener una buena convivencia entre hermanos. Así que es una gran bendición cumplir los mandamientos. No quiere decir de que el fin de la ley es Cristo, sino que el objetivo final para la ley era llegar a Cristo. Como era imposible cumplirlos todos y todos los mandatos, por eso Cristo muere por nosotros en la cruz, y ya nosotros no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿De qué? De que somos salvos no por cumplir la ley, sino por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, por la fe que nosotros depositamos en que Cristo murió por pago de nuestros pecados. Esa es la gracia de nosotros. Ahora, cuando nosotros recibimos al Señor, empezamos ya en amor, por el cambio, por la nueva vida que Dios nos da, a cumplir los mandamientos que el Señor nos ha dado, pero no para salvarnos, sino simplemente porque es algo que debemos de hacer, como no robar, como no matar, como no alzar falsos testimonios contra las personas, honrar a nuestro padre y madre. O sea, son cosas que nos van a beneficiar a todos a tener buenas relaciones. Y esto era lo que malinterpretaban los judíos de Jerusalén. Ellos, como las personas que ya recibían al Señor Jesucristo, dejaban de pronto de circuncidar a sus hijos, porque la circuncisión ellos la veían prácticamente como un requisito para la salvación, y entonces ellos dejaron de hacer estas prácticas. Muchas de las prácticas que tenían ellos, incluso ellos tenían 600 leyes diferentes, como el lavarse las manos, como cosas que habían instruido
en el Talmud, que es otro libro que ellos tienen, de cómo ellos explican o cómo interpretan la ley como para ayudarle a Dios, digámoslo así. Entonces el Talmud estaba dado y había sacado otras leyes, mucho más de las que Dios verdaderamente había dado, porque el Señor siempre, cuando estuvo en su ministerio, dijo, ustedes dicen que hay que hacer tal cosa, pues yo digo esto. O sea, nunca el Señor se contradijo, sino que los judíos, en medio de la religiosidad, aumentaron muchas de las cosas que definitivamente el Señor no había mandado, pero ellos por religiosidad, por querer cumplir, entre comillas, con ser mejores, le aumentaron muchas cosas que el Señor no había dado. Y por esto es que ellos estaban en contra de Pablo y estaban esperando a Pablo porque pensaban de que él estaba haciendo apostasía con la ley de Moisés. Y más adelante, en los últimos capítulos, vamos a ver lo que acontece con esta situación de Pablo en Jerusalén. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en este día y que podamos nosotros, así como Pablo, buscar de la presencia de Dios, que podamos estar bien convencidos de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Cómo? Buscándolo en oración. Busque en oración al Señor, que el Señor le va a hablar lo que usted necesita que escuchar, y también vivamos por gracia, por la fe en Jesucristo, y cumplamos los mandamientos, no para salvación, sino simplemente por conveniencia, para agradar al Señor y para tener buenas relaciones con los hermanos. Así que oremos en esta mañana. Amado Dios, te damos gracias por esta mañana que tú nos regalas, Señor. Gracias por permitirnos escuchar, leer tu palabra y poder meditar en ella, Señor. Padre, te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros a estar firme día a día, Señor, buscando de tu presencia y siendo sensibles a tu voz, Señor, para hacer lo que a ti te agrada, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros, Señor, y te pido de todo corazón que tu presencia nos acompañe el resto del día. Yo bendigo a cada persona que escucha estos audios, Señor, y quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengan todos un lindo día y que Dios los bendiga.